Quiero compartir, hermano, una palabra en esta mañana. Y ya, de momento busca la epístola a los Efesios. Busca la epístola a los Efesios. Y te quedas ahí un momento porque quiero daros una breve introducción. Quiero que en esta mañana tú te dispongas a escuchar una palabra que quiero seguir en estos mensajes que estamos trayendo, hermano, que yo creo que, como me decía el otro día un hermano pastor, ¿no? Que, bueno, pues que está ahí escuchando y siguiendo las predicaciones de mucha edificación para la Iglesia. Yo creo que son palabras de edificación para la Iglesia, de motivación, de edificación, de compromiso, ¿no? De tener las cosas más claras, ¿verdad? Y desde aquí damos un saludo, porque también nos lo dan hermanos que nos están viendo de Jerez, damos un saludo, hermanos que me han escrito del Ministerio de Puertas Abiertas, también damos un saludo, nuestros hermanos de Argentina, los bendecimos desde aquí, hermanos que me están también saludando, que nos ven desde Cataluña, desde la ciudad de Sabadell, Tarragona. Hay varios hermanos que me han escrito, me han enviado un WhatsApp, ¿verdad? Y dan saludos para la iglesia. Con que también nuestra hermana, ¿verdad? De Madrid, también, la pastora, que también pues nos saludó el otro día. Pues también desde aquí damos un saludo a todos los hermanos que nos aman, y nosotros también los amamos a ellos, y pertenecen a la iglesia de nuestro Señor. La bendición de estar bendecidos. Quiero que tengas ahí en mente este título: la bendición de estar bendecidos. La bendición de estar bendecidos. Y como hemos estado compartiendo, hermanos y hermanas, hemos hablado sobre la bendición de estar, ¿verdad? La bendición de estar. Aquellos que no estaban, bueno, pues se perdían de esa manera que compartíamos de manera dinámica, se perdía esa bendición. La bendición de creer sin ver, la bendición de creer sin ver. Y estas 2 últimas semanas, la bendición de vivir en armonía. Y la semana pasada, dentro de ese título, decíamos que había que tener 3 cosas necesarias para vivir en armonía, que era tener aptitud, esforzarnos y tener una doctrina, ¿verdad? Una doctrina, una misma doctrina, una sana doctrina. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Y esto quiero explicarlo, quiero explicarlo bien. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Te sientes bendecido o bendecida? Vamos a reflexionar para llegar a donde quiero llegar con la ayuda del Señor en esta mañana. Si es que no, ¿verdad? Entiendo el por qué necesitamos continuamente pedir la bendición de Dios. Escúchame bien. Si yo te pregunto, ¿estás bendecido o bendecidas? Y tú respondes, pues no me siento así. Entiendo el por qué necesitamos pedir continuamente la bendición de Dios. Pero si es que sí, si me responde o respondemos que sí, ¿por qué estamos continuamente pidiendo la bendición de Dios? Porque la necesito, ¿no? Vamos a mirar qué quiere decirnos el Espíritu a través de su palabra en esta mañana. Quiero que me entendáis, y no quiero decir que no tengamos que clamar, al contrario, a Dios por cuestiones necesarias. Tenemos que clamar continuamente, y porque es necesario hablar con nuestro Dios alto y poderoso y clamar al Dios de los cielos para que envíe cosas necesarias que todos necesitamos a nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra nación y evidentemente para el planeta. La bendición de Dios. Lo que quiero que en esta mañana tú y yo podamos entender la bendición de estar bendecidos. La bendición de estar bendecidos. Lo que quiero es que entendamos la bendición que tenemos como iglesia, tú y yo, de parte de Dios. Porque muchas veces no lo tenemos muy claro.
Muchas veces no lo tenemos muy claro. Y mi deseo, querido hermano y hermana, en esta mañana es que tu corazón, tu mente, sea bendecido por la palabra de Dios y que podamos meditar en lo maravilloso que es el Señor y todo lo que tiene para con sus hijos y sus hijas. En el Evangelio de Juan nos encontramos una promesa de Dios que se hace realidad, ¿verdad? El Señor dice en el Evangelio, que todos conocemos, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que aquel que ha creído en el nombre del Hijo de Dios es hijo de Dios. Quiero decirte algo porque hay alguna que otra confusión. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Nosotros quizá hayamos vivido en un contexto que eso se cree, ¿verdad? Contexto religioso, pero eso no es cierto. Los que son hijos de Dios es los que han creído en el nombre del unigénito. Dios le da el poder de ser llamados hijos de Dios, porque han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, dice la palabra. Por lo tanto, los seres humanos, como otros seres de la tierra, somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios son los que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir, hermano, que esa es tu situación y mi situación si hemos creído en el Señor Jesucristo y somos iglesia. Como somos iglesia es porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra situación. Esa es la situación actual. Esta es la posición de los hijos de Dios. La tenemos por creer en Jesucristo. Pero tenemos que decir de que no siempre ha sido así. No siempre ha sido así. Teníamos un pasado de que no éramos hijos de Dios, de que estábamos destituidos de su gloria, de que no teníamos presencia de Dios, de que había un abismo entre nosotros y Dios, en que si no era a través de Jesucristo no nos podíamos acercar a Dios. Sin Dios y sin misericordia, dice también la epístola a los Efesios. Además, estábamos en tinieblas, arrinconados, a punto de entrar en el infierno. Esta era nuestra situación, el hombre fuera de la presencia de Dios. Y desde el Génesis capítulo 3 hasta Romanos capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 2, Efesios 5, 8, lo podemos ver. Nos llamó de las tinieblas a luz, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, tu situación y mi situación, antes de creer en el Hijo de Dios, era de estar perdida, sin Dios, sin misericordia, porque no teníamos a Dios con nosotros. Pero ahora tenemos una situación, y esta situación es la de ser hechos hijos de Dios, bendecidos por esta posición actual que tú y yo tenemos, la bendición de estar bendecidos, porque ser hecho hijo de Dios ya en sí es una bendición, que no tiene todo el mundo, sino aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Amén. Tu presente, ahora, tu presente, el presente de la iglesia, mi presente, el presente de los hijos de Dios, está lleno de bendiciones. Amén. ¿Qué mayor bendición que tener la presencia de Dios? ¿Qué mayor bendición que tener el Espíritu Santo? ¿Qué mayor bendición que esa? El apóstol Pablo dice en Colosenses de que en Él estamos completos. No nos falta nada, completos. Hay algún que otro cristiano que parece que no tiene nada, que le falta de todo. Tú y yo estamos completos en Él. Estamos bendecidos porque somos hijos de Dios. Aleluya. Y si tu Padre es Dios, ¿qué te falta?
bueno, hombre hermano, es que a mí me falta, es que me gustaría tener un trabajo mejor, un coche más grande. Eso es lo que nos ocurre, que nuestra mirada está tan humanizada, tan secularizada, tan terrenal, que no nos damos cuenta que estamos más que bendecidos de parte de Dios. Tu presente, querido hermano y hermana, está lleno de bendiciones, y estas bendiciones las podemos disfrutar ya. ¿Cómo no dar alabanza, adoración, acciones de gracia a aquel que nos bendice de manera sobrenatural? Por un momento quiero explicaros algo, quiero enriqueceros el corazón. Hablamos de bendiciones, ¿verdad? Como el título, la bendición de estar bendecidos. Hablamos de bendiciones, hablamos de bendecir, escuchamos mucho, Dios te bendiga, que en este día Dios te bendiga, Dios derrame de bendiciones, Dios te aplaste de bendiciones, y hablamos, ¿no? Como si fuera sencillamente un saludo, ya usamos el Dios te bendiga como el que dice hola o adiós, ¿no? Pedimos ser bendecidos, pero ¿qué significa esta palabra? Bendición, bendecir, ser bendecido. Y quiero explicártelo por un momento. Escúchame bien, voy a ser rápido, porque sé que hay hermanos que tienen un poco de prisa hoy, tenían un compromiso ahora al final del culto y quiero que se lleven la grosura de la palabra. De una forma primaria y sencilla, esta palabra traída al castellano, nuestro castellano, del latín, ¿verdad? El castellano proviene del latín, se traduce como benedicere, en el latín benedicere, que significa bien decir. Es decir, cuando dices bendecir viene de bien decir bien de algo o de alguien, de manera primaria, sencilla. Por lo tanto, la palabra bendecir es decir bien de algo o de alguien. Cuando tú dices algo bueno de algo o alguna alabanza, lo estás bendiciendo, porque estás diciendo bienes de algo o de alguien. Por lo tanto, de una manera sencilla, la palabra bendecir, traída, ¿verdad?, del latín al castellano, viene a decir eso. Pero cuando vamos a la Biblia, hay varias palabras que generalmente se traducen como bendición o bendecir. Y la palabra hebrea que nos encontramos en principio en el Antiguo Testamento casi siempre se traduce como bendecir. Es una palabra que es barak en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que puede significar alabar, felicitar, saludar, bien decir, pedir favores, pedir benevolencia de Dios para su pueblo. En Génesis 1:22 es la primera aparición, Génesis 1:22, la primera aparición cuando Dios bendijo a sus criaturas del mar y a las aves, diciéndole fructificad y multiplicaos en la tierra. Asimismo, en ese capítulo, verso 28, Dios dio la misma bendición a Adán y Eva, añadiendo que tenían que ejercer dominio sobre la creación. Los bendijo para que tuvieran que tener dominio sobre la creación. Cuando Dios llamó a Abraham para ir de Ur a esa tierra prometida, Génesis capítulo 12, Él prometió bendecirlo, engrandecer su nombre y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Las bendiciones aquí están claramente asociadas con la felicidad, el bienestar, la prosperidad, tanto para Abraham como para los otros. Y en Génesis 22, nuevamente, Dios bendice a Abraham y agrega que además que la bendición es debido a su obediencia a los mandatos de Dios. Por lo tanto, va ligado también esta bendición de Dios a que obedecía los mandamientos de Dios. Dios no es el único que pronuncia bendiciones. Cualquier padre puede bendecir a sus hijos porque dice bienes. Un esposo puede bendecir a su esposa, una esposa puede bendecir a su esposo.
Por ejemplo, cuando Rebeca dejó a su familia para convertirse en la esposa de Isaac, su familia la bendijo diciendo: sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Cuando Isaac estaba listo, iba prácticamente a partir ya con el Señor, iba a morir, pronunció esta bendición como conocéis sobre su hijo Jacob y le dijo: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos, naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La palabra bendecir se ve a lo largo de las escrituras de la palabra de Dios. En cada libro hay bendiciones, tanto de Dios a su pueblo, como del pueblo bendice a su Dios cuando lo alaba y cuando le agradece. Estamos bendiciendo, tú dices: Dios te bendigo, ¿no? Estás bendiciendo a Dios, por lo tanto Dios te bendice, pero tú también, la iglesia también, bendice a Dios, ¿no? Señor, te bendecimos, te alabamos, te bendecimos. Estamos bendiciendo a Dios. Por eso, hermanos, en cada libro se recorre esta palabra, como ocurre con mucha abundancia en los salmos. Es un agradecer, es un dar gracias en alabanza. Y esto en el Nuevo Testamento se ve con el vocablo eulogio, que de aquí la palabra al castellano elogio, ¿verdad? En el griego del Nuevo Testamento se traduce bendecir con la palabra eulogio. Elogio. El vocablo bendecir, bendición, posee una densidad particular en la espiritualidad aún dentro del contexto judío. Ellos dicen que según el hombre, esta palabra significa alabanza, exaltación, admiración, agradecimiento. Pero de acuerdo con Dios significa compromiso de don, promesa de favores, garantía de bienes, manifestaciones de promesas. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Dios nos bendice, nos provee con sus favores, con perdón, con misericordia, dones y gracia abundante. Y nosotros lo bendecimos, le damos, le agradecemos, lo alabamos a Él con nuestra gratitud, con nuestro servicio, con nuestra entrega y con nuestra alabanza y compromiso. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Hasta aquí esta explicación. Retomando el principio, al principio hemos mirado nuestro pasado, cómo estábamos, perdidos, destituidos, en tinieblas, fuera de la presencia de Dios, sin misericordia, sin poder acercarnos a Dios. Pero ahora en Cristo, nos ha bendecido como sus hijos. Amén. ¡Qué bendición es estar bendecidos! Y ahí en Efesios, texto que conocéis abundantemente, y me comprometo porque es un texto precioso, que cuando empecemos los jueves, uno de los textos que tengo apuntado para desarrollarlo, escudriñarlo y compartirlo con vosotros, y parte de la epístola a los Efesios, porque vamos a hablar de esa unidad, de esos lugares celestiales, etcétera, ¿no? Quisiera pararme ahí algunas semanas cuando comencemos los jueves, ¿no? Pero daros cuenta ahora, hermanos, en Efesios capítulo 1, quiero leer desde el versículo 3. Y repito, digo de que ya aquellos que os gusta la palabra, este texto lo conocéis, y lo conocéis muy bien, algunos de vosotros. Bendito sea el Dios y Padre, Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué?
con... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Con toda. Con toda. No, Señor, bendíceme. Y el Señor te dice, pero si te he bendecido con toda bendición. Con toda bendición. Con toda bendición. Oh, curioso, ¿verdad? Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales, Señor, es el que, bueno, pues ya te lo explicaré en su momento. Pero es el lugar, te digo ya de antemano, es el lugar que tú compartes, ya. Amén. Con el Cristo resucitado. Amén. Ya. Allí estás, sentado con Él. Aleluya. Allí en esos lugares celestiales, en esos mismos lugares celestiales son los que va a hablar el capítulo 3 y el capítulo 6 sobre esas guerras espirituales y sobre esa multiforme gracia de la Iglesia que es la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Esos son los lugares celestiales que ya la Iglesia está y es la que comparte la multiforme sabiduría de Dios. Pero dice el texto, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, escúchame, Iglesia del Renuevo, Iglesia del Renuevo, vosotros, en Él también vosotros, verso 13, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aleluya, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su bendita y majestuosa gloria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, querido hermano y hermana. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lugares celestiales donde Cristo reina y que Él comparte con todos nosotros. Estamos unidos a Él por su propia vida, de estos lugares celestiales de donde el Dios y Padre envía toda bendición. Y aquellos que conocéis este contexto, aquí se pronuncian 5 bendiciones. 5 bendiciones espirituales, dadas en los lugares celestiales, la cual tiene la Iglesia. Y es donde la Iglesia se tiene que regocijar, porque es una bendición estar bendecido. Y la primera es en el verso 4, que dice nos escogió, según nos escogió. A ti y a mí nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y permítame que te diga, sin entrar en la explicación teológica porque nos llevaría mucho tiempo, esto sería un versus Calvino versus arminiano,
decirte que Dios conoce el corazón, que Dios conoce los que van a creer en el Evangelio, que Dios conoce los que van a decir, sí, Señor, creo en ti, porque Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia. Y Dios sabe los que van a decir sí al Evangelio de Jesucristo. Antes de la fundación del mundo ya Él tiene, por su presciencia, Él conoce los que van a decir sí. Desde la eternidad Dios se fijó en ti y en mí. Amén. Él nos escogió para sí mismo. No nosotros, Él nos escogió, Él te escogió a ti y a mí. Los cuales teníamos un pasado oscuro, como hemos leído antes, y en tinieblas, sin la presencia de Dios. Él nos escoge con un propósito, y es para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, para apartarnos para Él, como ovejas de su prado, como hijos suyos de su casa y de su familia. Somos nosotros los que nos vamos a sentar a su mesa, aleluya, y nos va a preparar todos los mejores manjares. Bendito sea el Señor. Somos de su propiedad, Él nos aparta y Él nos compra para rendirle alabanza, para rendirle una vida de entrega, de servicio y de compromiso a Él. Él te escogió, querido hermano y hermana. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición más grande! Y si tú y yo somos... Y permitidme entender este vocablo cuando digo espiritual, no espiritual. Que tienes al Espíritu, que tienes comunión con el Espíritu, que tienes discernimiento, que tienes relación con el Espíritu Santo y discierne las cosas del Señor. Que has sido escogido entre millares y millares y millares de seres humanos. Tú has sido escogida y escogido. ¡Qué bendición más grande! Y que ya tú y yo estamos en esos lugares celestiales junto con Él. Dice la segunda bendición, verso 5. Somos, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Somos adoptados hijos suyos. Los que fuimos hijos de ira, hijos del diablo, manejados por Satanás, metidos en este mundo de tinieblas, Él ahora nos ha adoptado como hijos suyos, hijos de la luz, hijos de la santidad, hijos del Altísimo, hijos del Eterno, hijos por su gracia y por su amor. Ahora, como hijos suyos, no solo nos concede un nombre nuevo, nos hace una nueva criatura, sino que nos da una condición legal y una nueva relación familiar. Amén. Somos parte de su cuerpo. También nos da una nueva imagen, y es la imagen de Cristo en ti y en mí. Bendito sea el Señor. Y esto lo hace por medio de su Espíritu. Somos sus hijos, sus hijas. Qué bendición es estar bendecido. Sé que la mayoría estáis comprendiendo esto y quiero que lo entendáis todos y todas, porque si no lo entiendes vas a seguir viviendo incompleto o incompleta. Y quiero que de aquí en esta mañana te vayas completa, diciendo, Señor, con tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Me des o no me des, tú mereces mi alabanza y mi adoración, porque estoy más que bendecido, porque estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aleluya. En tercer lugar, tenemos redención por su sangre. Son 5 bendiciones. La tercera, tenemos redención por su sangre. Verso 7. Esto indica liberación, como el que paga un rescate. ¿Sabéis que la palabra redención significa eso? Pagar un rescate, liberación.
La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Él pedía, ¿verdad?, esa muerte en la cruz del Calvario, y su justicia fue satisfecha en la persona de Jesús voluntariamente. Por lo tanto, tuvo que haber sustitución para pagar ese rescate. La muerte te la merecías tú y me la merecía yo. Pero un santo e inocente, como decía nuestro hermano en esta mañana, Cordero, sin mancha, se entregó por ti y por mí. Donde tenías que estar tú, estuvo el Hijo de Dios. Aleluya. Y por esa muerte Él pagó el rescate, tu rescate. Te dio liberación de todas las cadenas, de todos los pecados y de todo lo que te ataba a ti. Te libertó. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Voluntariamente Él se entregó y tu vida fue cambiada por la del Redentor. Voluntariamente dio su vida en entrega de los pecadores en los cuales nos encontrábamos nosotros con nuestro pasado. El amado vino a este mundo para entregar su vida en sacrificio por los que en un principio estaban fuera de la presencia de Dios. Él vino a perdonar, a borrar nuestros pecados, a restablecer la comunión entre Dios y los hombres. Bendito sea el Señor. En cuarto lugar, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. Si tienes un bolígrafo, subraya ahí. La primera nos escogió, versículo 4. La segunda, somos adoptados hijos suyos, versículo 5. La tercera, tenemos redención por su sangre, versículo 7. Ahora, verso 11, la cuarta, tenemos herencia. Yo no sé si tú aquí, algunos sí, otros no, vas a tomar algún tipo de herencia, pero te digo una cosa, tienes una herencia, más, ya lo dice el apóstol Pedro, inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos, para que tú disfrutes por toda la eternidad. Herencia, después de todo lo que hemos recibido del Dios bendito en Cristo, en cuanto a que somos escogidos, adoptados hijos suyos, tenemos perdón de pecados, nos ha iluminado espiritualmente, como refiere el verso 8 y 10. Nos ha dado iluminación espiritual. Por ello podemos conocer los misterios en cuanto a la obra de Cristo, a la Iglesia y al cumplimiento de los tiempos. A eso se refiere ese texto. Aparte de estos favores, querida Iglesia, queridos hermanos, aparte de estos favores, tenemos derecho a una herencia, porque somos hijos de Dios. Y como tú aquí en la tierra tienes derecho a la herencia de tu padre y de tu madre, nosotros como hijos de Dios tenemos derecho legal a la herencia de Dios como nuestro Padre, porque somos hijos de Él. Sin merecernos nada, sin ningún mérito personal, recibimos el derecho de disfrutar de todas las bendiciones correspondientes a la salvación en Cristo y a todo el plan y propósito de Dios. Todo esto solamente porque a Dios le ha agradado por su buena y santa voluntad. Bendito sea el Señor. Por su buena y santa voluntad. Aleluya. Quinta bendición. Y aquí acabo, después te voy a explicar algo, pero esta es la quinta bendición. Verso 13. Si tienes ahí la Biblia. Somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Un sello en la antigüedad se usaba para garantizar el carácter auténtico de un documento. Es como pasaba aquí hasta hace poco, ¿verdad? Ya es la firma digital y bueno, pues pero hasta hace poco el sello de una empresa, el sello a un documento, eso garantizaba que era auténtico. Pues ese sello, que es el Espíritu Santo, es el que cuando mira a Dios dice: este es un hijo mío auténtico, porque ha sido sellado con el Espíritu Santo.
Por eso Dios mira y dice, este no tiene el Espíritu Santo, este no está sellado, este no es mi hijo, porque no tiene el Espíritu Santo. Porque cuando un hombre o una mujer tienen al Espíritu Santo, se nota, se ve, hay unas características, hay unos frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Es cuando tú te acercas a un peral y tiene frutos, ¿sabe qué es peral? Porque da peras. Miramos a un creyente y miramos a un cristiano, lo miramos dando frutos. Y si da frutos es porque tiene el Espíritu Santo. Por eso Dios mira y dice que Él nos sella. El carácter auténtico de un documento indicaba posesión y aseguraba y protegía de cualquier tipo de daño. Por lo tanto, nosotros que hemos sido sellados tenemos garantía de autenticidad. Somos posesión y tenemos protección. Señor, guárdame, Señor, bendice. Sí, todos lo decimos, pero ya el Señor te guarda. Ya el Señor te protege. ¿Sabes por qué? Porque estás sellado con el Espíritu Santo. Porque tienes el sello. Porque eres auténtico. Porque tienes protección. Porque Él te socorre. Porque es tu Padre. Tú a tu padre le tienes que decir, papá, guárdame, papá, socórreme, papá, ayúdame, papá. Tu padre o tu madre velan por ti. No duermen por ti. Pierden las pestañas por ti. Es el amor de papá o de mamá. Ya estamos protegidos, ya estamos guardados, ya estamos socorridos. Amén. Porque Él nos ha bendecido. Y nos ha bendecido, en esta última, con el sello del Espíritu Santo. Nos da autenticidad y protección. Aleluya. El Espíritu dice, verso 14, que es las arras de nuestra herencia. Es decir, cuando tú vas a comprar algo y das una señal, ¿verdad? Aquellos que habéis comprado un terreno, un piso y antes o alquiláis algo tal o cual y tenéis que dar una señal antes, eso ya significa que eso es tuyo. Es tuyo, hasta que dé el último pago, ¿verdad? Pues eso hace el Señor, esa es una primicia. ¿Cuál es la primicia? El Espíritu Santo, hasta que lleguemos a su presencia total, aleluya. Es la señal, el dinero anticipado de una compra, el cual dice que tú eres el propietario. Dios nos ha sellado y la marca en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, Dios es nuestro dueño y ese documento que el Señor muestra, demostrando que Él es el propietario de nuestras vidas, es el sello. Su Espíritu en nosotros, la garantía de nuestra herencia hasta la redención, como dice el texto, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y empecé, hermanos, al principio. Y te digo ahora, ¿sabéis por qué estamos continuamente pidiendo ser bendecidos? Te lo dije al principio, pero te vuelvo a ilustrar en esta mañana. ¿Por qué estamos continuamente pidiendo ser bendecidos? Cuando ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y como dije al principio, es porque solo miramos las cosas terrenales. Solo deseamos las cosas terrenales. Dicho de otra manera, las cosas de la carne, que quizá esto suena, pero las cosas de la carne, las cosas del mundo. Pedimos y pedimos bendiciones sobre las cosas que te digo en esta mañana desaparecen, que son efímeras, superfluas, que son como el humo, que vienen y van. Sobre esas cosas pedimos la bendición. Las cosas en las cuales está este mundo perdido. Pero la iglesia está en las cosas del cielo, en las cosas del reino de Dios. La iglesia está guardada, la iglesia está socorrida, la iglesia está fortalecida porque tiene vida espiritual, porque está sellada, socorrida, guardada, es autentificada con la presencia del Espíritu Santo. Amén.
La iglesia está en las manos del Señor. Y el Señor actúa a través de su Espíritu Santo y obra en medio de nosotros. La iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual. Y en estas bendiciones tú y yo nos tenemos que gozar, querido hermano y hermana. Aleluya. Aleluya. Hay ricos y pobres, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, pero te quiero poner un ejemplo que se me viene a la mente. Hay ricos que no son del Señor. Que no van a ir al cielo, que no tienen vida eterna, que no son hijos de Dios, ricos. Y cuando tú los miras, dices, qué bendecidos están, ¿no? Parece, a ti te parece que están bendecidos. Y tú puedes pensar, ¿cómo que Dios puede bendecir a ese rico cuando se va a ir al infierno y no a mí, que soy su hijo? ¿No? ¿Lo has pensado alguna vez? Es que a ti te ha bendecido con toda bendición espiritual, cosa que a él no le ha hecho. Nosotros miramos desde una perspectiva física, humana, permíteme, hermano, carnal. Déjame que te haga un símil. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, esclavo en Egipto. Y hay un símil en este sentido con la iglesia del Señor. Y permíteme que te lo haga. El pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, donde allí dominaba el faraón. El pueblo de Israel, que era esclavo, estaba bajo el poder, la autoridad, la dictadura del faraón. Dios los libera de allá de Egipto y los saca y le dice que le va a dar una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una promesa, una tierra, una mejor vida, una prosperidad. Y el pueblo de Israel va marchando por el desierto. Al pueblo de Israel se le da caballos, se le da arcos, se le da flecha para que vaya conquistando y peleando la tierra prometida, que era algo físico. Todo era algo físico. Todo era humano, todo era en la carne, podríamos decir. Pero ahora tú y yo nos encontramos en la iglesia, tú y yo, que éramos esclavos, permíteme que te diga, de los valores, de los principios, de las formas, de las maneras, de la sociedad del mundo, del Egipto. Y operando sobre nosotros, en ese sentido, en ese lugar, el diablo, Satanás, el faraón. Dios nos ha sacado. Y ahora nos da una armadura. Sí, nos da un casco, que es el yelmo de la salvación, aleluya. Y nos da un escudo, que es el escudo de la fe, bendito sea su nombre. Y nos da una espada, que es la palabra de Dios. Y una coraza, la coraza de justicia. Del apresto de la paz. El calzado del apresto de la paz, con el cinto de los lomos, con el cinturón de la verdad. Algo espiritual, querido hermano. Y vamos a una tierra. ¿Pero qué tierra es esa? Cielos, la gloria, la presencia de Dios, la posesión adquirida de su gloria. Es algo espiritual. Ya tú y yo no nos podemos mover en las cosas humanas, terrenales, carnales, físicas de este mundo. Nosotros nos tenemos que mover en otro plano, y es el plano espiritual. Por eso estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor.
Yo cuando me vea en el YouTube, yo solo me voy a tocar las palmas porque esto es una maravilla. Gloria a Dios. Y ¿sabes una cosa? Para mí sería algo... No lo entendería. Si tú salieras hoy de aquí y salieras diciendo, Señor, bendíceme, por favor, bendíceme, que necesito. Tú necesitas adorar a Dios. Tú necesitas alabar al Señor, tú necesitas agradecerle, tú necesitas decirle, Señora, conmigo lo que quiera, aquí estoy para servirte, aquí estoy para predicar. Señor, bendíceme. Pedimos al Señor que nos dé almas. Esa es tu labor y mi labor, porque ya estamos bendecidos. ¿Sabéis lo que le tenemos que pedir al Señor? Señor, almas, que yo encuentre una persona y le pueda hablar de ti, Señor, porque para eso me ha hecho tu Hijo, para eso yo soy iglesia tuya, para hablar de ti, Señor, para hablar de Cristo. Señor, dame almas, bendíceme sí, pero con almas, que yo lleve almas a los pies de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. La iglesia, querido hermano y hermana, ha sido bendecida con toda bendición espiritual. Tu vida, mi vida, ha sido bendecida con toda la bendición del cielo. Con toda la bendición del cielo. Tienes la mayor de las bendiciones. Tienes la mayor de las bendiciones. Y es estar bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, teniendo nosotros un pasado totalmente oscuro, estando muertos en delitos y pecados, destituidos de su gloria, excluidos de su presencia, hijos de desobediencia e hijos de ira, rodeados de tinieblas, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Hoy tú y yo tenemos un presente, una posición, por su gracia bendita y por su amor hacia nosotros. Él nos ha escogido, nos ha adoptado como hijos, tenemos perdón de pecados, somos herederos y tenemos la garantía del Espíritu Santo. Aleluya. Queridos hermanos, como dice ahí el apóstol Pablo, digamos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O como dijo Calvino un día, soli Deo gloria, solo Dios, a Él sea la gloria. Aleluya. No te olvides, querida iglesia, de que tienes la mayor de las bendiciones. La bendición de estar bendecido. Amén. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos y hermanas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.